Resolver la siguiente integral por cambio de variable. Ok, observemos que en nuestro integrando, en la parte izquierda, tenemos una potencia, la cual está conformada por una base, que es la variable de integración x elevada al producto de una constante por dicha variable de integración. Entonces, de forma equivalente nosotros podemos escribir nuestra integral de la siguiente manera. Esto también se puede escribir como, esto va a ser igual a la integral de x a la x elevado al cuadrado por el logaritmo natural de x más 1 por dx. ¿Qué hemos hecho aquí? Simplemente lo que hemos aplicado es una propiedad de las potencias que dice que si nosotros tenemos una base a elevada al producto de dos exponentes m por n, esto lo puedo expresar como el producto de una potencia que tiene, de base a que tiene como exponente interno am por un exponente externo n. Entonces, de la misma manera, nosotros observamos que la potencia x a la 2x la podemos escribir como x a la x, sabiendo de que 2x son dos exponentes que se están multiplicando y que están siendo parte de la potencia, y lo cual podemos escribir a dicha potencia como el producto de dos exponentes, uno interno que conviene que sea x y otro exponente externo que sería el 2. Ok, sabiendo eso, nosotros podemos ahora reescribir de forma equivalente nuestra potencia de base x elevada a dicha variable x de una forma equivalente. ¿Y cómo? Haciendo uso de algunas propiedades de unas reglas matemáticas que nosotros conocemos en matemática básica o en álgebra, podría decirse. Entonces, recordemos que si nosotros queremos reescribir a x elevado a la x, lo podemos hacer en función de la base Euler y del logaritmo natural. ¿Cómo? De la siguiente manera. Recordemos también que si nosotros tenemos, por ejemplo, de manera similar, si tenemos que una función o una potencia de base a, donde esa base a puede ser una variable o puede ser una constante elevada a la x, entonces eso lo puedo escribir de forma equivalente haciendo uso de la exponencial Euler y elevando a esta potencia al logaritmo natural. Entonces sería, esto es igual a Euler elevado al logaritmo natural de a la x, que en otros videos había explicado esa transformación. Ok, ahora bien, por propiedades de los logaritmos naturales o de los logaritmos, recordemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo natural de una base x elevado al exponente y, esto lo puedo escribir como el producto del exponente y por el logaritmo de la base, que sería en este caso x. De la misma manera, entonces, nosotros podemos el exponente x de nuestra potencia, que está en este caso siendo la base de nuestro logaritmo natural, entonces nuestro exponente x lo podemos bajar y a ponerlo a multiplicar con el logaritmo natural. Entonces esto nos quedaría que esto es igual a Euler elevado a la x por el logaritmo natural de la base a. Bueno, de manera análoga, de manera similar, nosotros vamos a hacer eso con x a la x. Entonces, x
a la x, esa potencia de la variable elevada a la variable, la podemos escribir como resultado de el exponencial o del número Euler elevado al logaritmo natural de ¿quién? De la base x elevado a la x, que sería la potencia la cual estamos reescribiendo. Entonces, por la propiedad anterior, entonces, este x pasa a multiplicar al logaritmo natural y nos queda que esto lo podemos escribir como Euler a la x por el logaritmo natural de x. Ok, perfecto. Entonces, nuestra integral, vamos a continuar en la parte izquierda, la podemos escribir como, esto va a ser igual de forma análoga como Euler a la x por el logaritmo natural de x. Es decir, que tenemos a Euler a la x, es decir, la parte de x a la x la vamos a escribir como, aquí la tenemos, como x por el logaritmo natural de x. Entonces, Euler elevado a la logaritmo natural de x. Ok, pero resulta de que si x a la x es igual a Euler a la x por el logaritmo natural de x, pero resulta de que si ese x a la x está elevado al cuadrado, entonces Euler a la x por el logaritmo natural de x va a estar elevado al cuadrado. Lo que significa de que el 2 va a ser el exponente externo de esa potencia. Ahora, por el logaritmo natural de x más 1 por dx. Vamos a escribir este 1 bien. Ok. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de el procedimiento de cambio de variable o de la técnica de cambio de variable para poder resolver esa integral o nuestra nueva integral reescrita de forma equivalente usando algunas propiedades antes mencionadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conviene tomar como u a x logaritmo natural de x. Entonces hacemos u igual x por el logaritmo natural de x. Ahora, diferenciamos en ambos miembros de la igualdad. Entonces, diferenciamos, entonces nos queda que du va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a. Entonces, aplicamos la propiedad de la derivada del producto, de la derivada de un producto, de la diferenciación de un producto. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillo. Derivamos el primero por el segundo sin derivar. Entonces, porque eso dice la regla. Entonces, la derivada de x sería 1 por logaritmo natural de x, nos quedaría logaritmo natural de x. Ahora, más el primero sin derivar, que sería x por la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Ahora, ¿qué hacemos? Cancelamos términos semejantes x y nos queda que du va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo natural de x más 1 y todo esto multiplicado por dx. Ok, entonces ya tenemos a nuestro u y a nuestro du. Entonces nuestro du en nuestra integral sería esta parte y nuestro u sería esta parte. Este sería nuestro u. Ok, entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra integral? Entonces, si sigamos acá, esto nos queda que la integral de Euler a la x por el logaritmo natural de x, pero recordemos que x por el logaritmo natural de x la hemos sustituido o lo hemos sustituido por u. Entonces queda que esto es igual a Euler a la u elevado al cuadrado por du. Similarmente como aplicando la propiedad ahora de
potencia de una potencia, entonces hacemos el producto de los exponentes y nos queda que esto es igual a la integral de Euler, se multiplican los exponentes de Euler a la 2u por du. Ok, ahora bien, por tablas nosotros conocemos que esto es una integral inmediata. O podemos también hacerla por sustitución. Entonces podemos decir, por ejemplo, vamos a llamar a m igual a 2u. Entonces dm es igual a 2 por du, lo que significa que du es igual a dm sobre 2. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Entonces du va a ser dm sobre 2, lo que significa de que va a quedar una constante que es un medio, que la podemos sacar fuera de la integral. Es decir, esto es igual a un medio de la integral de Euler a la 2u, pero 2u es m por dm. Ahora sí, recordemos que esto es una integral inmediata. La integral del logaritmo, perdón, de la exponencial es la misma exponencial, ¿verdad? Con su exponente, en este caso su exponente lineal, que sería Euler a la m más una constante c, pero ojo, recordemos que la exponencial tiene una constante que es un medio, entonces sería Euler a la m sobre 2 más la constante c. Ok, ¿esto qué significa? Ahora bien, entonces esto significa de que cuando nosotros reemplacemos, ¿qué nos va a quedar? Vamos a borrar un poco para tener un poco de espacio. Ok, vamos a borrar acá esta parte. Ok, entonces continuamos arriba y tenemos que ¿qué? Entonces ya tenemos a Euler a la m sobre 2 más c. Pero ¿quién es m? Ya dijimos que es Euler, es 2u. Entonces esto nos queda que esto es igual a Euler a la 2u sobre ¿qué? Sobre 2 más c. ¿Pero qué es u? U es x por el logaritmo natural de x, porque debemos regresar a la variable original. Entonces esto nos queda que Euler a la 2u, es decir, a 2 por x por el logaritmo natural de x sobre 2 más c. Ok. Igual, esto es igual. Ahí para mantener la igualdad. Más c. Ok. Ahora, haciendo uso de las propiedades que ya conocemos, esto también lo podemos escribir de la siguiente manera. Recordemos que entonces ahora volvemos, aplicamos la propiedad inversa. Ahora este 2x lo pasamos como exponente a la base x y nos queda que esto es igual a ¿qué? Esto nos queda que Euler a la ¿qué? A la logaritmo natural de x elevado a la 2x sobre 2 más c. Y recordemos que el logaritmo natural y la base Euler son expresiones inversas, por lo tanto, entonces se anulan y nos va a quedar que esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la base x a la 2x, es decir que nuestro resultado de la integral sería entonces x a la 2x sobre 2 más c. Y listo, ese sería el resultado de nuestra integral. Vamos a borrar un poco acá para visualizar. Vamos a escribirlo de nuevo. El resultado de nuestra integral entonces sería el siguiente. Esto va a ser igual a x a la 2x sobre 2 más c. Y listo. Este es el resultado de nuestra integral. Muchísimas gracias.